¿Qué tal? Hoy estamos arrancando cosa que nunca pasa a tiempo, un minuto tarde. Bueno, muchísimas gracias porque hay varios puntos conectados. Estamos, bueno, acá con el equipo de Ceronar, con mi compañera Mariana, con Guillermo, somos varios acá en la mesa. Y bueno, hoy tenemos el agrado, algunos por ahí participaron el año pasado, aunque creo que por los puntos no, pero volvemos a contar, ¿no? Con la psicóloga, doctora en psicología, la doctora Aguilar, y tenemos una médica psiquiatra, que es Bárbara Lausch, que lo pronuncié mal, Luz. Ahí está. Hoy vamos a hablar sobre la medicalización de la vida cotidiana en los adultos mayores. Siempre Cedronar, como todos decimos, todos los jueves nos trae un tema distinto, una problemática distinta, y bueno, hoy queremos enfocarnos, ¿no?, en los adultos mayores, que bueno, que es un público que merece, ¿no?, la pena que trabajemos y los informemos más acerca de ellos. Así que bueno, nosotros vamos a estar acá, la idea es activo, que ustedes puedan ir haciendo preguntas en el chat, nosotros vamos acá a intercambiar también con las profesionales para hacerlo más dinámico, y bueno, después de los 45 minutos o de la hora que tarden en exponer, nos gustaría mucho contar con ustedes y construir, ¿no?, y terminar de construir el conocimiento entre todos. Así que después les activaremos los micrófonos para poder intercambiar. Cualquier inconveniente, el chat, y tratamos de solucionarlo, sea de audio, técnico o lo que sea. Muchísimas gracias a las profesionales por venir y nos quedamos acá escuchando. Bueno, buenos días a todos, a todas. Bueno, una alegría nuevamente estar acá, poder hablar de los adultos mayores, tema que venimos trabajando hace 1 año y medio. Bueno, Cedronar, que es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, depende del Poder Ejecutivo, de Presidencia de la Nación. Yo pondría hincapié en integrales, políticas integrales. Estamos buscando desde hace muchos años, pero más marcadamente en esta última etapa, trabajar comunitariamente, trabajar para nuestra comunidad y acompañado siempre, digamos, de las personas que nos pueden ayudar, como por ejemplo acá el Ministerio de Modernización, que siempre nos está dando un espacio para poder hacer visible nuestro trabajo. Cuando hablamos de visibilidad del trabajo, hablamos de visibilidad de la gente y de las situaciones por las que pasan la población, entre ellos los adultos mayores. ¿Querés pasarme? Vale, gracias. Partimos de un envejecimiento activo. Cuando hablamos de un envejecimiento activo, estamos hablando de personas que una vez que se jubilan no pasan a una clase pasiva, como se dice o se decía generalmente, sino que pasan, digamos, a una situación diferente al dejar su actividad laboral, pero con una participación activa social. Esto lo venimos corroborando. Bueno, ustedes ahí en pantalla tienen las definiciones de las cuales yo voy hablando. Cuando las personas, digamos, vamos nosotros a trabajar con las personas, nos encontramos con gente muy activa, no solamente en capacidades, digamos, de poder desarrollar actividades en los centros de jubilados o a través de municipalidades, como ayer que estuvimos en la Municipalidad de San Martín, que tienen una variedad de actividades para la gente en general y para los adultos mayores específicamente. Nos encontramos con ciudadanos preocupados y activos en todas las problemáticas, entre ellas en el consumo problemático. Nos comentan situaciones de intergeneracionales de sus nietos, de sus hijos. Hablamos con ellos no solamente de los consumos problemáticos con sustancias, sino también del consumo problemático sin sustancias. Podemos relevar junto a ellos situaciones particulares, donde ellos observan, digamos, por ejemplo, su dependencia a la tecnología, comentan ellos su dependencia a la tecnología, o al juego, ¿no? En una ocasión, una situación muy significativa fue que justamente llegamos en el momento donde ellos
le dedican a jugar al buraco, y nos encontramos con un público reducido porque la mayoría de las personas no pudieron dejar esa actividad para poder escuchar un taller diferente. Digo que el adulto mayor... Ahí está. Perdón. Que los adultos mayores están ávidos de poder participar, de poder actuar como preventores en sus propias comunidades. Eso es lo que nos tratan, digamos, siempre de expresar, que les podamos dar herramientas para saber dónde pueden dirigirse cuando encuentran situaciones, digamos, difíciles con referencia a sus familiares o vecinos. Es un campo interesante si nosotros tenemos en cuenta las necesidades de ellos y podemos llegar desde un punto donde ellos puedan comprendernos y podamos acompañarlos de manera adecuada. Queremos agradecerles también a ANSES y a PAMI, que son los facilitadores de estos grupos. También próximamente estamos en tratativas con la AMIA para que nos va a abrir sus puertas para que podamos participar. Son personas que vienen trabajando hace mucho con adultos mayores que han recibido menciones a su trabajo a través de la legislatura recientemente y de las cuales queremos seguir aprendiendo. En realidad, el grupo de trabajo con adultos mayores lo que hace es ir a los centros de jubilados para poder dar charlas de sensibilización, y ahí es cuando nos encontramos con las inquietudes que nos presenta el público y vamos armando redes de contención y de seguimiento a través del personal tanto de PAMI como de ANSES. Bueno, pasamos a la otra filmina. Me voy a poner los anteojos porque la adultez mayor me está llegando también a mí. Así que bueno, necesito mis anteojitos. Bueno, ¿nosotros qué pensamos? ¿Cómo se autoperciben el estado de salud que tienen? Digamos que cuando uno transita la adultez mayor, es bueno ver qué grado de cuidado tiene por sí mismo y qué grado de conciencia tiene en referencia a sus limitaciones, ¿no? Y qué grado de elaboración de esa situación. En la medida que el adulto mayor pueda comprender en qué situación está, pueda mejorar esa situación en tanto pueda mejorarla y aceptar la limitación, va a estar mejor ubicado y parado ante su vida. También identificar los problemas de las deficiencias que tienen para poder de alguna manera compensarlas, visual, auditiva, de memoria. Están muy bien preparados los centros de jubilados porque les ofrecen muchos talleres donde ellos pueden encontrar un acompañamiento específico para dichas deficiencias o un asesoramiento para que ellos mismos se conviertan en una red muy importante para aconsejar a sus afiliados a esos centros a dónde dirigirse para cada dolencia. Se convierte, como bien dicen ellos, en un segundo hogar, y hay que prestar mucha atención a esto. Un segundo hogar es muy importante para que ellos sientan contención y sientan la posibilidad de acompañamiento. En este sentido, nuestro programa transversalmente puede también acompañar desde afuera y quedamos como referentes para ese centro de jubilados, que visitamos. Bueno, también las limitaciones de la vida cotidiana. Digo porque muchas veces mi compañera va a hablar específicamente de la medicalización de la vida cotidiana, pero muchas veces se medican, ¿no? Algunas cuestiones que podemos decir que son fobias, tal vez no tan bien determinadas, porque si el adulto mayor a veces tiene miedo a salir, no es por su fobia, sino también es por el estado en que están las ciudades, ¿no? Que no están preparadas o no son ciudades amigables para que una persona mayor pueda moverse con seguridad. Entonces, ¿cuánto hace el ámbito al problema que pueda tener el adulto mayor? Como discriminar si realmente es algo que le acontece a él
o es algo que no está bien en la ciudad o que no está en buenas condiciones para el traslado. Bueno, es una edad de duelos, ¿no? De pérdida de una salud en ciertas condiciones para pasar a una salud en otras condiciones, de pérdida de un cuerpo joven, de pérdida de un compañero, de amigos, también de elaboración del cese de actividad laboral. La actividad laboral nos organiza enormemente en nuestras vidas. Por un lado nos organiza, por otro lado nos cansa, nos quejamos, corremos, pero hay un eje organizador, digamos, que es el trabajo, ¿no? Y yo creo que es uno de los ejes más importantes, ¿no? Exacto. Sí. Y circulamos a través, bueno, antes del trabajo, después del trabajo, cuando esté de vacaciones, cuando tenga el fin de semana largo, que no trabajo, digamos, es un organizador donde según, digamos, las tareas que cumplamos en ese trabajo también sentimos cierto grado de elaboración, de determinadas cuestiones nuestras, de alegrías, de cosas que vamos logrando, nos definimos mucho por nuestros logros, y cuando esa actividad cesa hay que estar preparado para ello. Y aparte, ¿no? Son muchas horas las que uno trabaja, generalmente por ahí una persona tiene 8 horas una jornada laboral y después de repente son 8 horas libres, ¿no? Exactamente. ANSES tiene digamos, un equipo que trabaja la prejubilación, que es interesante recurrir a esos tipos de espacios para poder ir preparándose para esa situación. Pero, bueno, a veces se puede, a veces no se puede, y es un duelo también a atravesar. Duelo significa, bueno, reconocer que algo perdimos. No quiere decir que por eso uno se quede estacionado en una situación de pérdida, sino que uno pueda decir, bueno, esto que perdí, ¿qué perdí? ¿Cómo me puedo volver a conectar con mis compañeros? ¿De qué manera puedo seguir esos vínculos? ¿Quiero o no quiero seguirlos? Digamos que son periodos de elaboración personal. Bueno, también la accesibilidad al sistema de salud, ¿no? A veces, seguramente Barbie lo va a comentar mejor que yo, Barbie, porque somos amigas desde hace un par de años, por eso le digo así a la doctora Luz. El sistema de salud a veces es muy amigable y a veces no es tan amigable. A veces la automedicación no se produce tanto por una decisión del adulto mayor, sino porque hay un sistema que no lo recibe de una manera adecuada, porque hay largas colas para turnos o es difícil movilizarse hasta el centro de salud que les corresponde. Digamos que hay muchas variables que pueden incidir a que el adulto mayor no se acerque al centro de salud. Nuevamente nos tenemos que invitar a repensar si los centros de salud son lo suficientemente amigables para personas que se tienen que movilizar hasta allí. Si los recibimos con la claridad que necesitan para explicarles los trámites que tienen que hacer, si hay acompañamiento en dichos trámites, ¿no? A veces un adulto mayor puede ser acompañado de una persona joven, de un hijo, a veces no. A veces ese hijo está trabajando y no puede pedirse el día o no puede ayudar a ser padre en ese mismo horario que necesita. Digo, repensar cómo integramos a una población que va creciendo muy marcadamente y una tasa de natalidad que va decreciendo muy marcadamente, porque vamos a estar rodeados de muchos adultos mayores. La vida, digamos, la cantidad de años que viven las personas también se está prolongando, y me parece que, bueno, en la medida que pensemos políticas en referencia a esto, vamos a poder estar todos mejor. Bueno, la movilidad de la vía pública ya se los comenté, así que bueno, ahora dejaría a mi compañera para que les comente ella otros puntos. No me voy a tentar con las galletitas ahora, después me siento. Hola, muy buen día. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de medicación, polimedicación y consumos problemáticos en adultos mayores. Las personas mayores de 65 años consumen drogas prescriptas, ¿no? Medicamentos recetados o drogas de venta libre. Medicamentos, ¿a qué le decimos medicamentos? Cuando medicamento viene de la palabra médico, ¿no? Que es medicamento, o sea, un fármaco es una droga, ¿no? Que puede ser psicoactiva, puede ser cualquier tipo de droga.
que se utilice. No solamente droga ilegal o, ¿no? Puede ser una droga legal, ilegal, un psicofármaco, pero cuando le ponemos, cuando lo llamamos medicamento es porque es recetada prescrita por un médico. Las drogas de venta libre no requieren una receta, ¿sí? Una prescripción. Por ejemplo, un ejemplo de droga de venta libre son los laxantes. Bueno, la gran mayoría de los adultos mayores de 65 años, por lo menos consume un fármaco. Ahí pues, un fármaco, no está descrito si es medicamento o no, si está recetado o no. Y aproximadamente menos de la mitad de los mayores de 65 años, ambulatorios, no internados, o internados en el hospital o en una clínica o en un geriátrico, consumen psicofármacos que inciden en el sistema nervioso central. Los medicamentos o fármacos ocupan un lugar un lugar central en la vida de los adultos mayores. Su aplicación puede ser controlada con fines terapéuticos específicos, o sea, van a un médico y este médico le receta por un diagnóstico, ¿no? De certeza o bueno, digamos que sospecha de algún tipo de dolencia. Y después encontramos otros casos en los cuales muchas veces toman sin causa justificada. Por ejemplo, no pueden ir de cuerpo, entonces la vecina, como toma un laxante, dice, bueno, yo utilizo este laxante, entonces empieza a utilizar, porque puede ir a diario, ¿no?, de cuerpo con ese laxante, entonces sin haber ido y consultado a un médico, por qué no puede ir de cuerpo. Debe hacer un diagnóstico, ¿no? Y con eso que el médico le prescriba el medicamento o, digamos, el tratamiento a seguir. Pero ¿qué pasa? Esto que si la persona no consulta y toma a diario el laxante, lo va haciendo de una forma compulsiva, no porque el laxante sea adictivo, sino que la conducta es adictiva en sí, ¿sí? Yo después más adelante voy a hablar de psicofármacos, y de drogas que son adictivas, ¿no? Que producen una alteración del sistema nervioso por la cual son adictivas, o los psicofármacos como efecto adverso que producen adicción. Bueno, por eso acá aclara que esta forma compulsiva del laxante, por ejemplo, en el caso que les estaba mencionando, son personas que no tienen antecedentes de abuso, que hayan sido alcohólicos o que fumen tabaco, ¿sí? Es como que la conducta se volvió compulsiva. No, porque está bueno rescatar eso, porque uno piensa por ahí que lo adictivo es el laxante en sí. Sí. O uno piensa que si no toma eso, pero en realidad la conducta es adictiva, no el medicamento en sí. Y uno a veces piensa que si no lo tiene, de hecho hay una serie que se llama Doctor House, que es muy conocida, que él hacía como que medicaba a través de una pastilla, la gente se lo creía y eran pastillas de menta como que te da una tic-tac. Y la gente decía, una pastilla placebo. Entonces, claro, la gente piensa y digo, eso es verdad, de ver que es una conducta lo que lo genera eso. Que seguimos, ahí está. Exacto. Entonces por eso hago a veces está en la conducta de la persona y a veces no, que cuando la droga en sí produce adicción, como en el caso de los psicofármacos. Perdón, el intestino ahí se vuelve perezoso, digamos, al recibir siempre una medicación también. Y aparte puede tener una problemática grave por la cual le está dando, digamos, constipación y con eso, digamos, bueno, no consultar y perder tiempo, ¿no?, en el diagnóstico. Diagnóstico y tratamiento. Bueno, medicalización. Las personas, los seres humanos tenemos diferentes situaciones en la vida, o problemas de la vida cotidiana, o para mejoramiento de la salud. Son los ejemplos en los cuales nos medicamos, ¿no? En el nacimiento, ¿no?, la madre, para no a veces padecer el dolor del parto,
se puede tener un analgésico. Bueno, la menstruación, menopausia, andropausia, aspectos del envejecimiento, la calvicie, esas son situaciones de la vida que a veces llevan a medicalizarse. Problemas de la vida cotidiana, ¿sí? Acá es un poco de lo que nosotros estamos hablando de que es medicalización de la vida cotidiana. Norma ya mencionó el duelo, bueno, las pérdidas, ¿no? Que pueden generar ansiedad, tristeza, cuando la persona se va acercando a la jubilación va teniendo, ¿no? Sintomatología de ansiedad que es, digamos, que es esperable. Bueno, disfunción eréctil, falta de la libido, timidez, mal carácter, sobrepeso, dificultades para quedar embarazada, duelos. Estos son los problemas que uno puede tener en la vida cotidiana, bueno, lo que va en el ciclo vital de la persona. Y bueno, si no, mejoramientos de la salud, cirugías estéticas, desempeños cognitivos, optimización del potencial genético, etcétera. Esos serían los problemas que uno puede tener en la vida cotidiana, independiente, sí, siempre, cualquier edad. Sí, pero bueno, ahora nosotros como hacemos hincapié en adultos mayores, damos ejemplos de, acá están todos, pero bueno, los de adulto mayor serían duelo, ansiedad, claro, tristeza, los que me dijiste al principio. Los que mencionó Norma al principio, al comienzo. Bueno, esta es la ley Jacob de los consumos problemáticos, ¿no? Porque antes se hablaba de uso, abuso, dependencia, pero después fue pasando el tiempo y se habla de consumos problemáticos en general. Consumos problemáticos en general con y sin sustancia, ¿sí? ¿No? Porque siempre hablamos se creía de consumo y de sustancias y se creía que eran siempre una sustancia adictiva. Ustedes vieron que yo les daba el ejemplo del laxante, no es adictiva, pero también puede ser problemático porque si llega tarde al diagnóstico y con eso el tratamiento está siendo problemático para la persona. Entonces acá dice la ley, ¿no? Que bueno, son aquellos consumos que mediando o sin mediando una sustancia alguna afectan negativamente en forma crónica la salud física o psíquica del sujeto o las relaciones sociales. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones o abuso al alcohol, tabaco, drogas psicoactivas, psicotrópicas, legales o ilegales, o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud. Por eso yo hacía hincapié que bueno, pueden ser los consumos problemáticos son con o sin sustancia y digamos que una de las cosas que detectamos con Norma, bueno, y todo el equipo que trabaja con adultos mayores, la preocupación que tienen los adultos mayores en cuanto al celular, que a la hora de juntarse en un almuerzo, una cena, un evento familiar, están todos con el celular, ¿sí? En su mundo. Claro, los hijos, sí, los hijos o los nietos, a eso lo hacen referencia. Sí, entonces no preciso que vos siempre comentás del celular, que están con la persona, digamos, pero al final no están, unos ausentan. Ah, sí, el ¿sí? Comentario que hacen mucha gente, digamos, comenta que tiene familia afuera, viviendo hijos afuera, nietos afuera, y muchas veces dicen, por un lado me permite el acercamiento a mis hijos y a mis nietos, conocer a mis nietos, de ver cómo van creciendo, por imposibilidad de viajar al exterior, a donde viven, pero por otro lado dicen, y los hijos que tengo cerca, o los nietos que tengo cerca, los veo con más frecuencia, pero cuando vienen están ausentes, o están pendientes de sus celulares. ¿No? Como el mismo medio o instrumento que nos puede permitir acercarnos también nos aleja. Digamos, es bueno esto para que tengamos... ¿Sigo yo ahora? ¿Sí? Bueno. Digo, es bueno para que tengamos en cuenta que los instrumentos son instrumentos, los medicamentos son medicamentos. ¿Qué decisión tomamos nosotros? ¿Qué responsabilidad tomamos nosotros con nuestras propias elecciones? ¿No? Y parecerá muy banal lo que digo, pero es lo que nos ocurre. ¿Cuándo decidimos realmente estar con otro y poder conversar con otro? ¿No? Porque muchas veces media el celular en nuestra vida, ¿no?
nuestra vida cotidiana, como la medicación, también el celular, que nos aparta del poder crear vínculo con las personas. ¿Quieres que pongamos el diagramita que ya lo tenemos muchas veces, el de los... Sí, a veces es llamativo, estás en una reunión y otro día sacó una amiga fotos y éramos todas, nadie hablaba, cada una con su celular. Y digo, si nosotros tenemos celulares y hacemos lo mismo, por ahí no vemos tanto, pero una persona que capaz no está todo el día con un WhatsApp, como una persona adulta mayor, todo, ¿cómo siente esto, no? O mismo que están hablando y dicen, sí, te escucho, y siguen con el celular. Y uno dice, yo puedo escuchar y chatear a la vez, pero lo que debe generar para estas personas que no tienen la cultura es estar todo el día con el celular como nosotros. Claro. Digo, Sí. es fuerte. Sí. Es fuerte porque tal vez el adulto mayor lo ve como lo que realmente es, un instrumento para poder usar en determinadas situaciones que le permite cercanía con alguien. Nosotros estamos como con otra situación con el celular. Digo con el celular, ¿qué nos está pasando en la comunicación en general? Cuando hablamos de consumos problemáticos de cual fuere, siempre estamos hablando de un sujeto, de un contexto y de una sustancia. Y es bueno que pongamos hincapié en esto, porque si no vemos como que los hechos son aislados, nos pasan cosas pero nosotros no sabemos qué nos pasa, no nos cuestionamos cuán implicados estamos en cada acto que hacemos, ¿no? Por ejemplo, este encuentro acá, ¿no? Tanto Barbie como yo no somos, le corríamos un poco a la cuestión de dar una charla así virtual, pero el tiempo me ha dicho que cuánto útil puede ser uno para gente que está lejos. Nos pasa que también nosotros vamos a capacitar al interior del país y a veces dejamos los puntos de digitales como referencia para poder escuchar determinadas cuestiones que estamos trabajando como comunidad. Entonces, amigarnos a la tecnología, no depender de la tecnología, amigarnos a los medicamentos, no depender de los medicamentos. Cuando se crea un vínculo de dependencia, el sujeto queda, digamos, en un estado de desequilibrio, ¿no? Porque si no tiene ese objeto, no es. Entonces, siempre es grave, ¿no? Cuando dejamos de ser, cuando perdemos nuestra propia pertenencia, porque está sostenida por algo de afuera. El contexto es importante, el sujeto es importante, los medios son importantes siempre que no nos obturen, ¿no? Sea cual fuere, digamos, ¿no? Un poco esto, pensarlo contextuadamente, es lo que invita la Secretaría de Estado y nuestro enfoque de trabajo. También, perdón, sí. También sirve, por ejemplo, bueno, la tecnología, por ejemplo, para personas para comunicar capacitaciones. Totalmente. Como la que vamos a tener, no sé si lo quieres comentar. Sí, justamente iba a comentar esto acá mi compañero que nos ayuda mucho a promocionar nuestras actividades. Le queremos avisar que el próximo martes a las 10 de la mañana los esperamos en Cedronar. Hay una capacitación que vamos a brindar a la comunidad, está abierta a todos, que es adultos mayores nutriendo redes. Nos encantaría que nos acompañen quienes puedan. Y quienes no puedan, por distancia, como va a ser en Cava, en Sarmiento 546, primer piso, nuestro auditorio, quienes no puedan, los estamos acompañando y ustedes nos están acompañando de esta manera. Y un poco comentar ¿Vos seguís ahora? Sí. Sigue mi compañera y después sigo yo. Perdón. Entonces, Sí. Bueno. Te toca. Sí. Bueno, espero que la estén pasando bien con nosotros, ¿no? Bueno, acá podemos visualizar, ¿no? Qué fuerte esa imagen, ¿no? De la pastilla. Sí. Digamos, o nos llenamos de pastillas, o nos volvemos compulsivos con determinadas cuestiones, ¿no? A veces nos volvemos compulsivos con el ejercicio, tenemos que hacer ejercicio, o dietas mágicas, sobre todo en esta época que ya sale el verano y que todos estamos desesperados por tener el cuerpo que quisiéramos y no el que tenemos, y nos aceptamos muy poco, ¿no? Todo es bueno, la medicación es buena, los ejercicios son buenos, las dietas,
en la medida que nos permitan pensar y elegirlas, ¿no? En la medida que no dependamos de ellas, sino que sean un instrumento para estar mejor y que no las hagamos alocadamente y que no sea todo ya, ¿no? Vivimos en una sociedad que nos invita al ya y llame ya y solucione su vida ya, y sabemos que eso son situaciones mentirosas, ¿no? Que no podemos llevar a cabo, que si la dieta no la llevamos durante todo el año es muy difícil que la podamos llevar en un mes y no es sano para nuestro organismo. Digamos, que vivamos todo lo que podemos ver en esta imagen como instrumentos paulatinos para estar mejor y no matarnos con el ejercicio o matarnos con una dieta, ¿no? Literal. Bueno, después está la otra imagen. Salud es esto, pero salud también es esto que vamos a mostrar. La otra imagen no la traje hoy, pero sí lo voy a decir, que también nosotros, salud es poder encontrarnos y hablar, salud es poder disfrutar de una obra de teatro, compartir una película, una charla entre amigos, un mate con el que nos recibió Punto Digital. Empezamos con mate, con charla, contándonos quiénes éramos y qué hacíamos y qué momento estábamos pasando. Eso también es salud, el poder hacer lazo con el otro y el poder enterarnos de lo que el otro hace y poder comentarle lo que nosotros hacemos. Justamente Mariana nos comentó que va a haber un encuentro de adultos mayores por Punto Digital, y gracias a esa charla previa querés decir. Sí, la idea de nosotros es trabajar este año mucho con los adultos mayores, ¿no? Que es un público que, me voy a acercar acá si me pueden ver, es un público que acuden bastante a los puntos digitales, ¿no? Porque por ahí no tienen, como decíamos, el conocimiento de las tecnologías, y hoy el punto digital es lo que les permite a ellos poder acceder, poder descubrir algunas redes sociales para estar más cerca de sus nietos y demás. Entonces, bueno, a través de los puntos que le da tanta importancia, ¿no?, a los adultos mayores, vamos a lanzar un programa de capacitación para que los adultos puedan armar dispositivos de autoayuda y puedan ayudar a otros adultos. Queremos formar adultos formadores que se sientan útiles, porque también eso, mucha gente queda con por ahí tiempo libre, como vos comentabas, porque se jubilaron. Y esto de ayudar y trabajar con otros adultos también está bueno. Circulizarlo, claro, por supuesto. Entonces, bueno, junto con PAMI, que PAMI tiene un montón de afiliados y el público objetivo de PAMI son los adultos mayores, junto con el INTI, junto con el Ministerio de Justicia, que ya está lanzando la Convención de los Derechos para los Adultos Mayores, les invitamos a cedronar. La idea es que todos los organismos, todos los que trabajamos en el Estado, nos unamos y le demos foco, ¿no?, bueno, que a mí particularmente es uno de los públicos que más me interesa. Bueno, yo me alegro mucho de esta noticia, que la podemos compartir hoy con el público, así que y nos llevamos una linda noticia para comentar en nuestra secretaría. Bueno, yo voy a seguir. Bueno, un poquito es, ver también lo que veníamos hablando, ¿no? Pero específicamente la adicción al uso de fármacos, no de psicofármacos, fármacos que no tienen efecto adictivo, ¿no?, en adultos mayores. El uso de la aspirina como inductora de un mejor estado de ánimo para enfrentar las tareas cotidianas. El uso irracional de laxantes, lo que les había comentado, el consumo de protectores gástricos, en general asociados a los analgésicos y antiinflamatorios, y a veces sostenidos indefinidamente en el tiempo. También, la propaganda, ¿no?, que es lo que pasa con los medios en cuanto a la aspirina, ¿no?, que la aspirina, ante cualquier dolor, tomás una aspirina, ibuprofeno, o la aspirina que te evita un infarto agudo de miocardio, que en realidad hay personas que están tomando aspirina, se automedican con aspirina pensando que así van a evitar un infarto agudo de miocardio. Y la aspirina también tiene, digamos, sus efectos adversos, por ejemplo, gastritis, ¿no? Y bueno, tiene que estar indicada por un médico. Pero bueno, a veces la propaganda te dice que evita el infarto y las personas, como desconocen, se automedican con aspirina porque es de venta libre. Lo importante es destacar que la aspirina se utiliza bajo prescripción médica. Tendría que ser, en este caso, no automedicarse con aspirina, porque en realidad la indicación es de una dosis menor y es para aquellas personas que ya tuvieron un infarto agudo de miocardio, no que evite, sí, puede evitar, pero si la indicó el cardiólogo, sí,
porque hizo un diagnóstico y se la prescribió. Era para destacar eso sobre la aspirina. Esta Sí. concientización que hay que hacerle a los Sí. adultos para que Sí. sepan que el mal uso, porque a mí me llama la atención que la mayoría de veces vas a la casa de un adulto y encontrás, ¿vieron esos de transparentes que tienen para las pastillitas? Sí, Y vos decís, los organizadores. los de la organizadores, sí. Y vos decís, ¿cómo haces para que estas personas adultas mayores no se automediquen y vean lo que trae lo que trae automedicarse mal, lo que están comentando Los ustedes? riesgos. Los Los riesgos que riesgos. trae. ¿Cómo hago para concientizarlos? O sea, y eso depende de si ellos no van al médico para pedir, en este caso, no sé, a un médico psiquiatra para decirle tengo problemas con el sueño, tengo esto, y que los mediquen. Es función nuestra informarlos, sensibilizarlos. Bueno, nosotros en realidad lo que estamos haciendo en los centros cuando vamos a capacitar es de alguna manera prevenir, ¿no? Y explicarles que lo importante es que no se automediquen, por más que los medicamentos sean de venta libre, que sean venta libre no quiere decir que no tengan efectos adversos. Entonces, y que bueno, y que hagan un uso, digamos, racional de los medicamentos que tienen prescriptos. Ahora yo voy a hablar un poco, ¿no?, de la relación del médico con el paciente en cuanto a la indicación de fármacos o psicofármacos. Y bueno, digamos que También estamos trabajando con equipos de salud, digamos, ¿no? Para poder promover, digamos, un mejor cuidado del adulto mayor, ¿no? Eso también lo estamos haciendo. Tal vez no están, la necesidad es mucho mayor a lo que nosotros podemos abarcar, pero bueno, tenemos esta conciencia de trabajo, digamos, ¿no? Porque digamos el riesgo es de si se automedican con medicamentos de venta libre o no, porque lo pueden tener de alguna vez que les sobró o de alguien que de la familia, es las interacciones que pueden haber entre los diferentes medicamentos. Que el médico cuando los prescribe, como estudió, sabe cuáles son los efectos, entonces trata de hacer la indicación más adecuada. Siempre evalúa igual el médico el riesgo-beneficio para indicar cuál medicamento es el más conveniente. Igual ¿sí? lo debería tener como los cigarrillos, los medicamentos. Viste que cuando comprabas un atado, decíamos, Sí. no sé ahora, fumar es perjudicial para Sí, la sí, salud, sí, y te digamos. ponía como una Sí, imagen. sí. Digo, los medicamentos de venta libre también podrían poner algo, ¿no? Que si lo tomás en exceso o lo que puede Sí. generar. Como Porque hay una un advertencia, desconocimiento, ¿no? Sí. Digo, tal vez Sí. debería haber como algo más, pienso. Sería aconsejable. Sí. Sería aconsejable para que no... Que se vea más las contraindicaciones, ¿no? Exacto. ¿Nosotros seguimos o en algún momento No, seguimos. Yo después te aviso cuando se abre bien. Bueno, cuando vos quieras. Entonces, sí. Bueno, acá es frecuente, ¿no? La búsqueda en el fármaco de alivio a los malestares imprecisos, por ejemplo, que probablemente están vinculados en formas enmascaradas de depresión. Veníamos hablando que el adulto mayor tiene pérdidas, duelos, y a lo mejor eso le causa dolor, tristeza, y el fármaco, acá digo fármaco, no psicofármaco, porque puede ser la aspirina o el ibuprofeno por el dolor, puede sentir dolor, pero el dolor es a lo mejor algo que le está pasando, ¿no? Quería hacer un agregadito, sí, es importante que entendamos, ¿no?, que estar triste no es una enfermedad, es un estado, y la tristeza permite elaboración de situaciones que uno atravesó, y si uno está triste es porque tuvo mucho y lo perdió, ¿no? O lo perdió parcialmente porque se fue alguien que nos acompañó, nos quiso mucho, nos dio mucho amor. Entonces es bueno respetar los estados de tristeza, estamos en una sociedad donde no nos permiten mucho la tristeza ni el sufrimiento, hay que mostrarse siempre bien. ¿Y hasta cuánto es el periodo que uno se puede El periodo de permitir duelo estar puede mal? durar hasta 2 años, de 6 meses a 2 años, ¿no? Digo, porque no es bueno medicar los duelos, es bueno atravesarlos y acompañar. Si hay algún adulto mayor que está atravesando esa situación, acompañarlo con afecto, ¿no? Me refiero a que la medicación no va a suplir la ausencia. La ausencia hay que concientizarla y elaborarla y recordarla. Digo esto porque hay mucha intolerancia al sufrimiento psíquico, al sufrimiento físico, y se supone que si vamos envejeciendo nuestros cuerpos nos va respondiendo de diferentes maneras. Y uno también tiene que modificar y saber
qué puede y qué no puede, ¿no? Bueno, si antes podía hacer que yo 10 largos en la pileta, ahora puedo hacer 5, y estoy contento igual, digamos, ¿no? Me parece que uno tiene que acomodarse a las necesidades de cada uno en cada etapa de la vida, ¿no? Los duelos ni la vejez se meditan, ¿no? Se acompañan, ¿sí? Digo, porque hay una tendencia, bueno, si está deprimido y ponerle un antidepresivo, depende, ¿no? El otro lo que veo por mis abuelos y las amigas de mis abuelos y demás, el Alplax, es como la aspirina. Sí. Bueno, fui el otro día a un congreso de psicólogos en Mar del Plata, acompañé a una amiga. Ajá. Y me metí en la clase mientras la esperaba, por la hicieron en Mar del Plata, y dije, bueno, aprovecho, me Sí, fui 2 días de me descanso, interesa, y ahí van todos los laboratorios, Sí, psiquiatras, sí, psicólogos y demás. Entonces, mientras la esperaba, que se exponía, me senté y escuché de un laboratorio, y el laboratorio contaba que hoy de la población de adultos mayores, el 70% consume entre ansiolíticos y antidepresivos. Yo digo, estas cosas son nuevas, pues no estaban hace 20 años o 30. Digo, los antidepresivos, calculo que serán... Tan corrientemente, digamos, no se veía como una Pero cuestión, digo, como decir, pero igualada ¿cómo a una aspirina. O sea, ¿cómo el 70 consume? O sea, ¿viste cuando los números que decían en ese momento eran, que yo me dije, por Dios, lo que venden los laboratorios, ya es un negocio, digamos, también esto. Como que se puede como un evento plus, ¿no? Que comido, sí, hoy, ¿no? pero vos decís, estamos hablando de un medicamento y los efectos que genera. Claro. Y yo digo, antes no existían, bueno, no sé si no existían o no era común y la gente vivía igual. Claro. Notamos... Yo sé que como dice, Sí. no se puede estar mal, como una sociedad Sí. que siempre se tiene que estar feliz, Hay que estar up, ¿no? Y sin dolor, sin... sin angustia. Sí, pero ojo que hay algunos psiquiatras comprometidos y demás que cuando una persona adulta mayor va con esta problemática, tal vez en vez de derivarla a un psicofármaco, le dice que haga alguna actividad, por ejemplo se pueden acercar a un punto digital, porque la mente ocupada ayuda y hace... Digo, también están esa corriente que son los pocos, pero que lo asocian más con, en vez de medicalizar, hacer algo artístico o algo donde poner la energía. Bueno, pero también lo que pasa es que la persona cuando siente dolor, ¿no? Es como que cuando consulta, es como que va a buscar un fármaco, ¿no? Porque a veces la receta, digamos que a lo mejor a veces la propuesta que le da el médico es ir a hacer actividad, ¿no? Como decía Norma, no todo duelo hay que medicarlo. Y la persona dice, pero que no me va a dar un medicamento, ¿sí? Porque como que lo que está buscando es un medicamento, una solución ya al problema que se tiene. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, a veces pasa también eso, entonces los médicos nos vemos a veces enfrentados, bueno, a ver, explicarle, y eso también lleva tiempo, entonces después estará, ahora va a estar... O a veces le tenés que dar algo para conformarlo. Yo tengo un papá Claro. médico y él le encanta trabajar con adultos, van todos adultos mayores. Y yo veo que a veces dice, pero esto está a 10 puntos, bueno, tome algo y me dice a mí, le doy algo para que se quede tranquilo porque en realidad no tiene ningún problema. Pero la gente, eso se sienten más seguros si se les medica algo y se van después de la consulta con una receta a comprar. Es psicológico. Exacto. Sí. Por eso es, bueno, porque a veces, bueno, ahora yo voy a hablar un poquito más, ahora un ratito sobre, bueno, qué tipos de profesionales hay en cuanto a si realizan o no psicoeducación con lo que están recetando, ¿sí? Bueno, ¿Quieren hacer un abrir el juego a ver si alguien quiere hacer una Nosotros, consulta? como ustedes gusten, abiertos a lo que nos propongan. Preferiría que Falta terminen a poco las ya. sí, hacemos todo Bueno, el sí. Nosotros Bueno. nos acomodamos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco ahora con sustancias psicoactivas, ¿no? Que sí producen como efecto adverso adicción. Bueno, tenemos abuso, dependencia psicofísico, no todas las sustancias adictivas generan dependencia psíquica, o digo física, ¿sí? Psíquica por lo general lo hacen todas, pero no la dependencia física. Bueno, tenemos, fíjense que psicofármacos, tabaco y alcohol, ¿no? Son las pioneras, ¿no? En cuanto al consumo. Y fíjense que drogas ilegales las tenemos allá abajo, ¿no? Chiquititas, porque no es lo que más se consume. Pero bueno, cuando hablamos de adicción, todos nos enfocamos y queremos que las drogas ilegales son las más importantes o las de privilegio. Bueno, en el hospital de
el Hospital Fernández, ¿no? Tienen el servicio de toxicología. En Cava, en Cava, sí. Todo el país. En Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el servicio del Hospital Fernández. La primera causa de intoxicación aguda es intoxicación con alcohol. La segunda causa son psicofármacos y la tercera causa es la cocaína. Digo esto porque, bueno, para que vean, ¿no?, que tiene que ver esto que le estoy mencionando con la práctica, ¿no?, en los servicios de urgencia. Bueno, y el alcohol, ¿no?, sobre todo, que es una sustancia legal, ¿no?, pero todo, digamos, todo lo que los consumos, ¿no?, que consumir los problemas que puede generar, ¿no?, el consumo. Y no solo el hecho que la persona dependa, un único uso en exceso, ¿no?, puede producir un accidente en la persona. Por ejemplo, si se va a una fiesta, bebe, y bueno, como no es una persona que a lo mejor beba con frecuencia, bueno, puede consumir y tener un problema en cuanto a, digamos, a los reflejos y tener un accidente, y bueno, y terminar en una tragedia. Entonces, por eso se habla de consumos problemáticos, porque no necesariamente para que cuando los usos problemáticos tiene que ser dependencia. Un uso, ¿no?, que fue de recreativo en un casamiento pudo terminar con una tragedia como la que le acabo de mencionar. Ahora, ¿qué diferencia tiene el abuso y la dependencia? Pues no es lo mismo. En la dependencia se ve que la persona, desde que se levanta hasta que se acuesta, piensa en la droga, de cómo obtenerla, cómo consumirla, cómo conseguirla, ¿no? El manual del DSM-4, el DSM-5, que es el manual de diagnóstico de salud mental, lo que menciona es que más o menos es en un periodo, ¿no?, de 12 meses. Pero bueno, eso siempre y cuando hay que ver qué es lo que está pasando, porque a veces hay personas que consumen sustancias, por ejemplo, muy adictivas como el crack, por ejemplo, que es, digamos, un tema como es cocaína, ¿no?, con unos cambios que le produce cuando la cocinan, pero es muy adictiva. Entonces las personas que consumen, lo que les pasa es que al consumirla necesitan cada vez más sustancia para generar el efecto, ¿no?, de bienestar o lo que le provoque el crack. Pero es tan adictiva que a lo mejor uno no puede esperar un año para decir, bueno, lo voy a internar porque 6 meses todavía no interno, ¿no? Obviamente que uno, cuando lo evalúa la persona que tiene la problemática de consumo, evalúa cómo está la persona, el contexto y la interna, ¿sí? Porque si no, es como que para las personas, ustedes pueden decir, bueno, pero 12 meses es mucho, o sea que no se va a tomar ningún abordaje hasta tanto se cumpla el año. No, eso es más o menos como lo que dice el DSM-4, que son como un periodo, ¿no?, de tiempo, pero cada vez que se evalúa un paciente, bueno, se evalúa cómo está en todo en forma integral, se lo evalúa y bueno, con eso se decide un abordaje específico, que puede ser tanto internación o ambulatoria. Bueno, entonces les decía que se diferencia la dependencia y en el abuso, que en la dependencia vamos a encontrar signos, sintomatología de tolerancia y de abstinencia. Que es la tolerancia, que cuando el organismo empieza a consumir una sustancia, se va acostumbrando de tal manera que al consumirla frecuentemente y casi diariamente, el organismo se va acostumbrando y necesita cada vez más dosis o consumir frecuentemente esa sustancia para lograr un efecto. Por ejemplo, una persona que trabaja de noche, a lo mejor necesita un estimulante para tener insomnio y mantenerse despierto, y cada vez necesita tomar más cocaína para mantenerse despierto. Y bueno, y lo que es la abstinencia la abstinencia también son signos y síntomas. Signo es lo que el que observa, ¿no? Por ejemplo, el profesional que está evaluando a la persona ve del paciente, y la sintomatología es lo que refiere el paciente, qué le pasa cuando disminuye el consumo que venía consumiendo de repente o deja de consumir la sustancia. En el caso del alcohol podemos ver que una persona que ya tiene dependencia alcohólica
al dejar de consumir de repente o disminuir la dosis, si venía consumiendo 3 petacas de whisky y consume media petaca o una petaca, puede tener esta sintomatología que es, ustedes sabrán, como temblor, ansiedad, alteraciones del sueño, diaforesis, que es transpiración, etcétera. ¿Qué se debería hacer en esa situación, digamos, no? En esa situación, la persona... Bueno, para informar a la gente, ¿no? Bueno, a veces la persona no es consciente de lo que le está pasando, entonces es más que nada el familiar o el allegado que ve lo que le está pasando, entonces, bueno, se puede acercar y decirle que está preocupado o, bueno, o consultar. Tenemos para estos casos el 141. Es una emergencia, digamos. ¿Es una emergencia? La abstinencia, y sí, todo depende de qué sustancia y lo que le esté pasando, porque por ejemplo en la abstinencia alcohólica también está lo que se conoce como delirium tremens, que la persona no solamente tiene temblor y transpiración, sino tiene alucinaciones, sopsias se llaman, que son ¿no? de animales, son microsopsias en realidad, que siente que le caminan arañas o ve arañas o animales que le caminan, o siente que animales pequeños que le caminan por el cuerpo, y esto le puede tener problemas porque está asustado y puede ser de repente atropellado por un auto, o toda la parte, lo que le produce a nivel físico, esta abstinencia que lo pone en riesgo porque empieza a tener, se empieza a generar hipertermia en el organismo, que lo puede llevar a una insuficiencia renal. Por eso es tiene que consultar, tiene que llamar lo vea, porque él no va a llamar a un servicio médico urgente. La persona tiene que llamar al 911 o a SAME, no sé, los que están en el la urgencia médica que tengan disponible porque es una urgencia, necesita llegar a una guardia para un hospital. Bueno, después tenemos el consumo de psicotrópicos, ¿no? En adultos mayores, por ejemplo, lo que veníamos diciendo, las personas que consumen psicofármacos, por ejemplo, porque tienen insomnio en la noche, ¿no? Entonces tienen indicado algún tranquilizante, hipnótico. Entonces, lo que puede llegar a pasar es que, bueno, lo lleva a un accidente de tránsito, o también puede llevarlo a una caída, ¿no? Porque también por lo general, los psicofármacos lo que producen es miorelajación. Entonces la persona y son sedativos, ¿no? Son tranquilizantes, sedativos, miorelajantes, entre las funciones que presentan por ejemplo, las benzodiazepinas, que son tranquilizantes, de uso muy común en este país. Siempre decimos que, por ejemplo, si vamos a un restaurante y preguntamos a las mujeres que están en el restaurante qué tienen en las carteras, y más de una va a tener algún psicofármaco, ¿no? Una benzodiazepina y ibuprofeno o tafirol. Esto lo remarco para lo que veníamos hablando en todo. Entonces, como es miorelajante y sedativo, puede resultar en una caída, fractura de cadera, y después, obviamente que se van a agregar más medicamentos, porque la fractura va a traer dolor, analgésicos, antiinflamatorios, después como antiinflamatorios por la gastritis, protectores gástricos, más si la persona mayor ya tiene hipertensión o colesterol, todos los fármacos que tenga indicados, ¿sí? Entonces pasa de tener un medicamento, ¿no? a estar polimedicado, ¿no? Y si eso... a tener un organizador. ¿no? Como decías hoy. Que a veces es necesario, pero a veces no. Exacto. Entonces la persona pasa a tener un montón de medicamentos, y después cuando el gerontólogo o el clínico lo evalúa, no sabe, ¿no? Tiene tantos medicamentos que no se sabe cuál es lo que qué le pasa al paciente, si la depresión la tiene porque está depresivo, o por si es efecto adverso de algún medicamento que está tomando. Entonces tiene que empezar a hacer un lavado, ¿no? Obviamente que siempre va a haber riesgos, beneficios de cuál puede sacar o no, para ver qué le está pasando al paciente, ¿no? Porque no se puede ya distinguir cuál es el efecto adverso, qué es lo que le está pasando al paciente, porque bueno, para eso tiene que ir haciendo el lavado. Y esto es muy frecuente en los gerontólogos, este hecho, ¿no?
que llegan a la consulta pacientes polimedicados. Sí, importantísima esta especialidad que no todas las prestaciones médicas la tienen, que es el servicio de gerontología, porque bueno, justamente están capacitados a comprender la adultez mayor desde otro lugar y la medicación que deben tomar y cómo la deben tomar. Así que si uno tiene en su prestación un gerontólogo, es bueno que los adultos mayores recurran a ese servicio y que los médicos prestemos, los profesionales de salud prestemos más atención a esto de el repetir recetas, ¿no? Cuando el adulto mayor dice, vengo a buscar la receta del mes, ¿no? Ver si esa receta del mes sigue teniendo la misma relevancia para ese momento de la vida de la persona, ¿no? Sí, perdón, me metí un poquito. Está bien. Bueno, yo lo que les venía diciendo es que bueno, hay dos situaciones, ¿no? Dos situaciones comunes, ¿no? Hay profesionales médicos que indican psicofármacos y realizan psicoeducación tanto al paciente como al familiar o al cuidador. En los casos de los psicofármacos, yo que trabajo también en asistencia, en CEDONAR, en el servicio de admisión, que evaluamos pacientes que consumen sustancias adictivas, frecuentemente dice que toman, por ejemplo, clonazepam, ¿sí? El clonazepam, que lo recetó algún psiquiatra, algún clínico, no, es el que toma mi abuela, ¿sí? O se lo sacó mi abuela, o es el que mi mamá le saca a mi abuela. Entonces, o capaz que se lo recetaron en algún momento en especial, les quedó. Sí. Y eso de la Mentoplos que yo mencionaba, entonces la mamá dice, bueno, viene de una resaca del fin de semana de alcohol, pero tómate esta pastilla para la resaca. Entonces las madres pasan a medicar la medicación de la abuela, ¿no? Y sin tener, digamos, como si fuera una Mentoplos, no teniendo en cuenta, digamos, lo grave. Aparte, digamos que los psicofármacos, en el caso de las benzodiazepinas, que son depresoras del sistema nervioso central, con el alcohol se potencia el efecto, ¿sí? Entonces esto es muy grave. Entonces lo que tratamos de hacer en las capacitaciones es que si tiene alguien indicado algún psicofármaco, lo tiene que tener, digamos, a la mano, sin disponibilidad para los pequeños, para los no tan pequeños, porque bueno, le estoy diciendo una madre, ¿no? Que le saca a su madre la medicación para darle al hijo. O sea, no solamente tener el resguardo de los adolescentes o de los más pequeños, sino también de los adultos que están en la casa. Si uno podría decir, no obturar la resaca, sino conversar sobre la resaca. Claro, exacto, ¿no? Y bueno, y hay en palabras. Bueno, esto es importante, bueno, también así como los profesionales indican una medicación, tienen que saber cuándo retirarla, ¿no? Y llevar un control, ¿sí? También el cuidador o familiar, porque a veces aquellos pacientes que tienen adultos mayores que tienen demencia o que están con cuidados, pasa que, bueno, a veces se molesta o para que no se queje o se le empiezan a dar más medicación, ¿sí? Entonces, por eso también acá el profesional tiene que conversar con ellos y realizar psicoeducación. La importancia es que se le dé la dosis que corresponde, ¿no? Y sobre todo porque los psicofármacos que yo les decía, cada vez necesitan tomar más medicación, porque genera tolerancia, el organismo se acostumbra, para conciliar el sueño cada vez necesita más y eso lo pone en riesgo a la persona. Sí, digamos, es importante acompañar al que cuida, ¿no? Sea un familiar, sea alguien que está ganando un sueldo por ese cuidado de ese adulto mayor, pero acompañarlo es también asesorarlo, con un médico asesor, cómo debe cuidar esa persona, ¿no? Cómo lo puede acompañar mejor, ¿no? Un poco eso, acompañar al que acompaña, ¿no? Bueno, esto también ya lo veníamos hablando, ¿no? Ansiedad, depresión y consumo de alcohol. Obviamente cuando las personas, los adultos mayores que pueden tener ansiedad, especialmente si padecen alguna enfermedad,
Y bueno, y si tienen depresión pueden llegar a automedicarse con alcohol, porque el alcohol es un desinhibidor del sistema nervioso central, y lo que puede llegar, bueno, después, como el alcohol es una sustancia adictiva, como les decía, puede, bueno, empezar, digamos, Favaloro decía que, bueno, que podía ser saludable vino, ¿no? 2 dedos, ¿no? Horizontales, de vino tinto, pero bueno, si pasan de 2 pasan a 4, de 4 pasa a 2 copas, de 2 copas a 3/4 de botella, quiere decir que, bueno, que la persona se está haciendo adicta, está tolerando su organismo, está generando tolerancia al organismo al alcohol, y cada vez se hace más frecuente. Bueno, especie que coexiste esto, requiere una atención especial. Ahora. ¿Tenemos algún problema? A ver. No, si quieres poner acá, posponer así. Está. Gracias. No. Vamos a seguir. Sí. Bueno, Como para ir más o menos cerrando, si podemos hacer el intercambio. yo quería cerrar con lo que ustedes ven en pantalla. Este es nuestro enfoque. Este enfoque requirió la elaboración de muchos años de observación de la problemática. Creemos que sin inclusión, sin fortalecimiento de la trama social, fortalecimiento del proyecto de vida, promoción y protección de los derechos y una salud social, hacemos que hacemos. Si lo enfocamos así, hacemos. Creo que es bien clarito. Me parece que si entendemos que esto nos pasa a todos y todos nos hacemos responsables, avanzamos. La verdad que súper claro, me gustó un montón la temática y el público que trabajaron, o sea, que le pusieron focos. Yo, bueno, acá voy a empezar entonces a realizar el intercambio. A ver, vamos a ver el intercambio. Si algún punto quiere comenzar, vayan avisándome, porque acá hice un lío con los cables. Estamos esperando las preguntas Ahí o los comentarios de nuestra gente. Lindo paisaje. A ver, vamos a poner acá las preguntas. Voy a activar el micrófono. Me tildó la máquina, bueno, bien, pero desde allá. A ver si por acá, ahí se tildó la máquina. Voy a poner detener compartir. Si ahora sí las vemos a las profesionales. Bueno, no sé si quiere comenzar activando el micrófono. Y cuánta gente que tenemos ahí en los puntos. Si quiere comenzar Esperanza, por ejemplo. Yo le voy a activar acá el micrófono a Esperanza. ¿Café? Sí. Ay, qué bueno. Hola, Esperanza. ¿Nos escuchas? Hay un montón de gente. Esperanza. ¿Ahí nos escucha, Esperanza? Vamos a este punto, ¿cuál es que yo acá no veo? En Lobería. Ah, la gente de Lobería. Lobería. Lobería, provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Hola, Lobería. Si quieren comenzar con el intercambio. ¿Y cómo están, Lobería? Lo estamos viendo en pantalla. Hay delay, llega un poquito más tarde. A ver, tenemos, si no, Lobería y ahí les activamos el micrófono. ¿Qué dice? Hola, sí, te escuchamos. ¿Cómo están? Santa Fe, ¿no? Lo estamos escuchando medio cortado. Más o menos. Ahí sí. Ahí sí. A ver. Ya puedo preguntar. Yo tenía dos problemas. Una es el colectivo que uno trabaja y distintos los ancianos acá Lo escribo por eso. Te estamos escuchando muy entrecortado. ¿Nos puede escribirlas? Sí, si nos podrías escribir porque estamos escuchando tan entrecortado.
que es la conexión local Sí, de cada lugar. comprendo. Estaba hablando Lobería, ¿verdad? Sí, a ver. Cuando después nos dejan usar. Sí, a ver, Lobería, si querés, de vuelta probamos a ver si se escucha mejor. Hola, sí, ahí te escuchamos Ay, mejor. Más o menos, pero bueno. Para que le voy a mandar. A ver. Espera que le voy a mandar un mensaje de chat a Lobería. Esperamos la pregunta por escrito, no te escuchamos bien, lamentablemente. Ya Lobería te estoy mandando mi teléfono por... Lobería, ahí te mandé un celular por privado para que me agregues al WhatsApp y podamos hacerlo desde el chat del WhatsApp. ¿Sí? Te llamo. Mandame un WhatsApp que les mandé el celular, así yo podemos ponerlo en altavoz y podemos vernos las caras, pero hacerlo desde ahí. Dale, ¿cómo no? ¿Sí? Hay una señora en Punto Digital, el primero Venado Tuerto, que estuvo súper atenta. Encantado, buenos días. Muy buenos días a la doctora. Ay, qué bueno. ¿Cómo Muy estás? buenos días. Buenos Muy días. buenos días. Muy buenos días, Rosario. Muy buenos días. Mi consulta, no sé si se escucha bien, mi consulta con respecto a los psicofármacos, sí, estoy al tanto, trabajo con adultos mayores también, sería ¿por qué la venta se permite por las farmacias tan libremente? La venta de los psicofármacos se permite o no está más registrada o más restringida la venta de los psicofármacos a cualquiera, ya sea a los adultos mayores o a la población en general. Y en realidad un farmacéutico, si no tiene medicación, digamos, con duplicado, no tendría que vender psicofármacos. Si hace esto, está haciendo, digamos, una conducta que no corresponde. Entonces, si hay alguna farmacia que conoce que sucede esto, hay que denunciarla. Sí, acá el laboratorio es bastante común que puedas recibir un ansiolítico, un relajante, ¿no? Y se puede estar comprando sin receta, después le llegan la receta y no somos tan chicos de laboratorio en Ciudad Mediana, no sea chica. Lo cual me da acceso para que acceda tanto el abuelo, que obviamente tienen acceso al nivel, no pasa nada, le toma esa pastillita chiquitita, la toma como que no pasa nada, como el adolescente, lo escuchaba recién, y en realidad la automedicación es muy grande, al menos acá lo que observamos en la doctora, resulta medicando con cosas que son complejas, ¿no? Y la combinación es una realidad. Hay a nivel nacional así alguna legislación o algo que uno puede estar, digamos, haciendo esa denuncia o provincial, ¿no es cierto? Digamos que el farmacéutico no tiene que vender, porque bueno, por eso se habla en el comentario, ¿no?, de los medicamentos, digamos, de venta libre y los psicofármacos de venta libre que controles que sí. Y eso, bueno, obviamente el farmacéutico local le da la licencia. Argentina es uno de los países que más se consumen psicofármacos. Eso habría que denunciar, ¿no?, la persona de gran inversa, pero pues las personas que el farmacéutico de confianza sabe que el psiquiatra puso la receta, eso ya es el actual y la mala praxis que estaría haciendo el farmacéutico. A veces siento que nosotros tenemos un servicio telefónico de Cerdonar que es el 141. Es muy importante poder llamar ante estas situaciones y seguramente en la base de datos para decirte en tu localidad dónde te podés dirigir. Es una ciudad bastante grande porque estuvimos capacitando ahí en Venado, es una ciudad grande y linda, así que saludos para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos atentamente, ¿no?, durante
durante toda la videoconferencia. Por acompañarnos. Gracias, por favor. Cariño. Gracias, salud. Vamos a San Carlos Centro. San Carlos Centro, ahí les activé el micrófono. San Carlos, ¿en dónde es? Es San Carlos, yo te digo, porque no llego a ver ahí. Hola, San Carlos. Ya te digo. San Carlos, ahí los escuchamos. San Carlos. Es lo que genera. Ni un delay. San Carlos, ahí los escuchamos. Están debatiendo el tema. No, bueno, eso porque a veces se trabaja en simultáneo. Si genera eso, genera mucho. Vamos a Punto Digital San Agustín. Ahí les activo el micrófono. ¿Dónde está? Sí, ¿cómo están? San Agustín. Perdón, acá antes de San Agustín tengo la pregunta de Lobería. La provincia de Buenos Aires. Vamos a llamarla porque debe escuchar mejor. ¿La tiene altavoz? Qué bueno. Hola. ¿Nos escuchás? Hola. Qué suerte. Sí, escucho por ahí. Decinos la pregunta que nos querías hacer. Yo te quería comentar que, bueno, lo del otro era un aporte, pero la pregunta en sí es que, por ejemplo, yo soy especialista en geriatría e hice el posgrado de gerontología comunitaria institucional. Éramos muchos. La pregunta es, para las capacitaciones que ustedes van a hacer, ¿los van a tener en cuenta como para poder colaborar en los distintos puntos del país? Porque estamos capacitados para eso. Sería importante, si vos gustás, que vamos a poner ahora el mail de la Secretaría, que nos mandes un mail y nosotros, por supuesto, nos ponemos en contacto con vos y ahí podemos acordar lo que vos gustes, ¿sí? Vamos a ponerlo en pantalla, ¿sí? Vale. Te agradecemos que quieras colaborar con nosotros y que podamos trabajar conjuntamente. Ahí compartimos. El tema era que vieron que... ¿Hola? Hola, Sí, te estamos escuchando. Sí, perdón. No, el aporte que hacía era que vieron que ustedes comentaban que la población del colectivo con quien uno trabaja es distinto. Sí. La población de viejos que yo trabajo tiene otra problemática. Sí. Y ustedes nombraron determinantes de envejecimiento activo que actualmente son todos adversos. Sí. Lo económico, lo sanitario y lo social. Sí. Así después podemos trabajar en conjunto. Sería un gusto poder compartir tarea y poder compartir tareas para mejorar la calidad del trabajo de todos. Eso es lo que estamos buscando, por eso seguramente vamos a ponernos en contacto. Si también nos querés pasar, aunque sea por mail, digo por WhatsApp, le querés pasar a Mariana un mail tuyo, también nos podemos poner en contacto de esa manera, si gustás. Bueno, Lo mandás por vía privada y ella nos lo transmite, así lo hacemos más directo. Un abrazo. Gracias, querida, gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, yo ahí les estoy compartiendo en pantalla a todos el mail y el contacto, para que bajo esta. Así. Y cuando transmitís el mail, digamos, el contacto que te mande la participante. Perfecto, ahí están en pantalla el mail. No sé si algún otro punto quiere hacer su aporte. Estamos en horario, pero bueno, voy a revisar a ver si quedó. La idea es que nos gusta que toda la gente que participe pueda hacer el aporte. Lobería es la que tuvimos recién. San Carlos Centro, las chicas que estaban debatiendo, que les mandamos un saludo. Obviamente a Venado Tuerto, muchas gracias por estar ahí. San Agustín y bueno, y Esperanza. Esperanza, que nos faltó. Esperanza Santa Fe. Hola Esperanza, no sé si nos escuchan. Que va con un poquito de delay. Esperanza. Bueno. Cualquier igualmente voy a volver a poner en pantalla. Ahí está.
el mail. Bueno, la verdad que toda esta presentación se la vamos a estar enviando a los puntos que participaron y a otros, porque a veces no pueden participar, pero les interesa la temática. Nosotros, como decíamos, si querés volver a pasar el chivo, es tu momento, Guillermo, el del martes. El próximo martes a las 10 horas en Ciudad de Buenos Aires, para los que sean de acá de conurbano o capital, pueden estar con acá mis compañeras, van a dar adultos mayores nutriendo redes en el salón auditorio de Cedronar, que queda en Sarmiento 546, entre San Martín y Florida. Pero es acá en Buenos Aires. En Buenos Aires. Los esperamos por eso mismo, es para los que son de conurbano bonaerense y capital. Si quieren, es presencial, empieza a las 10 de la mañana, les recomendamos venir a las 10 menos cuarto para la acreditación y hace un corte al mediodía y termina a las 17 horas. Se entregan certificados de capacitación, así que los esperamos para los que están interesados. Va a ser un gusto. Bueno, nosotros les agradecemos mucho al equipo de Cedronar. Vuelvo a decir, para nosotros las videoconferencias, que se acerquen, que lo hagan porque tienen ganas, por voluntad y porque les interesa la temática, es súper valorable. Acá no les pagamos, vienen para contar, para sensibilizar, y el aporte de cada uno y dejar su trabajo. Yo sé que las chicas viajan un montón y estar un día acá, armar una presentación con tiempo, venir media hora antes para que todo funcione. Hoy por suerte no sé, algo va a pasar porque funcionó todo bien, Guillermo, así que bueno, es una alegría, o sea que vamos mejorando como ministerio. Ahí aplauden, sí, todo funcionó bien, que yo no corro con los cables. Así que bueno, muchísimas gracias, los saludamos y los esperamos el jueves que viene. Un beso grande, chau chau.